Esta chica solo lleva a un pasajero al día, pero aún así gana millones, porque todas las personas a las que ella transporta son delincuentes fugitivos. Pero aquel día, cuando un cliente subió a su coche, se sorprendió al ver que el vehículo lo conducía una chica. No entendía si había venido a salvar su vida o a ponerla en peligro. De inmediato empezó a regañar a su hombre, el que había hecho la reserva. No confiaba en absoluto en esa chica. Pero, ¿qué podía hacer ahora? El enemigo ya estaba muy cerca, así que no le quedaba otro camino. Por la fuerza de las circunstancias, tuvo que confiar en ella. En cuanto todos se sentaron en el coche, vieron que el enemigo estaba muy cerca. Pero para Susan, ver situaciones así era de lo más común. Sí, si la atrapaban tendría que pagar una gran multa. Por eso se dice que es mejor seguir un consejo a tiempo. Al ver las increíbles habilidades de conducción de Susan, aquel hombre exclamó: ¡qué maravilla! Pero justo cuando pensaron que la persecución había terminado, los coches enemigos volvieron a seguirlos. El enemigo les gritaba una y otra vez: ¡detén el coche! Pero Susanne estaba completamente tranquila. Sentada con total calma, bebía su café. Sabía que en toda Corea no había nadie más rápido y astuto al volante que ella. Entonces, en una curva cerrada, giró hacia un callejón. Todos pensaron que la persecución había terminado, pero al doblar la esquina, los enemigos estaban justo enfrente. Susan frenó al instante y con gran astucia pasó por un costado. Como la persecución no se detenía, ella condujo hacia una zona llena de gente. Ahora intentaba despistarlos. Cuando los enemigos detuvieron sus coches y empezaron a mirar a su alrededor, Susan regresó lentamente con el coche, pero al salir del callejón chocó con otro vehículo. Sin perder tiempo, giró el coche y escapó en otra dirección. La persecución empezó de nuevo. Cuando los dos coches enemigos se acercaron demasiado, Susan volvió a acelerar. Eso redujo un poco la persecución, pero más adelante había otro coche detenido. Giró el volante y pasó rozándolo. Para terminar definitivamente con la persecución, entró en un callejón estrecho donde había obras, y el coche enemigo quedó atascado allí. Justo cuando todos pensaron que ya estaba todo resuelto, apareció otro coche enfrente. Pero Susan conocía muy bien esas calles. Conducía por esos callejones como si los hubiera memorizado desde la infancia. Al ver que la persecución no terminaba, decidió ir a un lugar al que los enemigos no pudieran llegar y giró hacia un callejón extremadamente estrecho. Cuando el coche enemigo intentó seguirla, chocó y quedó atrapado. Ya solo quedaba un coche por esquivar. Susan vio que en las vías del tren venía un tren hacia ellos. Tuvo que detener el coche. El enemigo estaba a punto de atraparlos. Entonces, Susan empezó a conducir junto al tren. Nadie sabía qué estaba pensando. Antes de que los pasajeros pudieran entender algo, Susan hizo un increíble derrape y cruzó justo frente al tren. El enemigo quedó desconcertado y Susan se alejó llevando a sus clientes a salvo. Al ver la impresionante conducción de Susan, el cliente quedó muy satisfecho y le dio una gran recompensa.